Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, coincidieron en una conferencia de prensa conjunta en Tel Aviv en que hay que detener el poder de Irán en la región de Medio Oriente. Es lo que señalan. Recordemos que Irán e Israel son enemigos. You're a true friend of Israel. A true friend of the Jewish people. Usted es un verdadero amigo de Israel y del pueblo judío. Así se refería Benjamín Netanyahu a Mike Pompeo, el recientemente designado secretario de Estado de Estados Unidos. El funcionario visitó ese país solo por unas horas, pero fueron suficientes para expresar el apoyo del presidente Trump y del pueblo estadounidense a Israel, según dijo. Un apoyo que plasmó en el anuncio de la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén el próximo 14 de mayo, pese a la ola de protestas que aquella decisión ha generado y a la condena casi unánime del concierto internacional. Sin embargo, en rueda de prensa, Pompeo matizó que las fronteras de la soberanía israelí en Jerusalén seguirán siendo un asunto que se debe resolver entre ambas partes. De su lado, Netanyahu volvió a agradecer el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén e insistió enseguida en la amenaza nuclear que Irán representa para la región, que ha aumentado, sostuvo, con la firma del tratado nuclear. Irán debe ser detenido y estamos comprometidos a detenerlo juntos, señaló Netanyahu al denunciar la adquisición de armas nucleares por parte de Irán. Ante lo que Pompeo respondió con el titular de su visita. Este pacto es muy defectuoso, señaló. La administración estadounidense lo arreglará y si no puede arreglarlo, se retirará de este pacto, añadió. En su primera gira por Oriente Medio, Pompeo visitó Arabia Saudí y continuará en Jordania. El que fuera director de la CIA es percibido como un partidario del gobierno de Netanyahu y su nombramiento se observa como un paso hacia el endurecimiento de la política estadounidense hacia Irán. Saludamos esta mañana a Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara en temas internacionales. Carlos, ¿qué significa esta reunión y estamos ante un nuevo frente de Estados Unidos? Cuéntanos. Sí, mira, hay que darle un poco de contexto a la nota. Hay que recordar que Irán, a lo largo de los últimos 25 años, ha declarado que por ningún motivo tiene intenciones de desarrollar un armamento nuclear. En ningún momento ha declarado que quiere violar el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual es signatario él junto con muchos otros países, como por ejemplo nosotros. Israel no es signatario de este pacto de no proliferación. Hay estimados de inteligencia norteamericanos que ubican el arsenal nuclear de Israel entre 200 y 300 unidades. Irán, 0. ¿De qué trata el pacto nuclear? El pacto nuclear básicamente compromete a Irán a tener cantidades suficientes de uranio para poder desarrollar un programa de energía nuclear, le hace centrales nucleares en donde se genere electricidad y la deja imposibilitada de desarrollar poderío nuclear militar, a pesar de que Irán declara que no tiene intenciones de desarrollar dicho poderío nuclear. En esta declaración también tenemos la estimación a lo largo de los años de la Agencia Central de Inteligencia que decía que en Irán no había intenciones de desarrollar poderío nuclear militar. Ante tal situación, Estados Unidos lo que hizo fue fabricar un programa de poderío nuclear militar para Irán a través de la Operación Merlín. ¿Qué es la Operación Merlín? Es una operación de contrainteligencia que aprobó en su momento el director de la CIA, George Tenet, en donde se le entregó a Irán, sin que Irán lo pidiera, los planes para la fabricación de una bomba nuclear. Dichos planes eran una copia de un dispositivo ruso que había sido alterado para que no pudiera funcionar. Una vez teniendo Irán en sus manos unos planes falsos respecto a la fabricación de una bomba nuclear, Estados Unidos reportó que Irán tenía un proyecto para desarrollar dicho poderío nuclear. En otras palabras, todo el proyecto militar iraní nuclear es una fabricación norteamericana. Mira, un poquito más de contexto.
Benjamín Netanyahu en su momento dijo que había que detener el proyecto de desarrollo de armamento nuclear de Irak. Dicho proyecto no existía. Hoy en día, el mismo Benjamín Netanyahu nos está diciendo que hay que detener el proyecto de desarrollo de poderío nuclear militar iraní. A final de cuentas, aquí lo que estamos viendo es ya con un gabinete de seguridad norteamericano, el señor Pompeo y el señor John Bolton como asesor de seguridad nacional, en donde la política exterior norteamericana queda distorsionada y a la orden de las prioridades israelíes. ¿Cuál es el tema central para Israel en todo este apretar de tuercas de un imaginario programa nuclear iraní? Muy fácil. La espina en el dorso de Israel es Hezbollah, que fue la unidad de combate que derrotó a los israelíes cuando intentaron invadir Líbano. Esto fue en el 2006. Entonces, lo que tenemos aquí es, una vez más, Estados Unidos apretando tuercas, generando mayores tensiones y no involucrando a los demás participantes del problema para la búsqueda de una solución negociada. Muy señalamente se deja de lado a Rusia, que es un socio comercial y se podría decir que aliado de Irán en el problema sirio. Este tipo de diplomacia, vamos a llamarle por su nombre de antidiplomacia, obviamente va a tener un cambio de señales que no le va a agradar a nadie y simplemente desestabiliza más el Medio Oriente. Interesante, Carlos. Con este acercamiento, ya era evidente todo el apoyo que Trump le daría a Israel desde su llegada a la presidencia, pero con todos estos acercamientos y todas estas posturas, ¿cuál sería la consecuencia máxima en un futuro no muy lejano? ¿Pudiéramos hablar de un ataque a Irán o lo ves lejano en el panorama? Mira, en este momento yo lo veo muy lejano. El punto principal va a ser el sur de Siria, en donde Irán tiene posicionado unidades de su ejército, las guardias revolucionarias, y que también está participando Hezbollah en la ofensiva contra el Estado Islámico al sur de Damasco y de Jaish al-Islam, que para todo objeto práctico son los aliados cercanos de Estados Unidos y de Israel en esa zona. También se ve como que es posible a partir de este momento que Israel genere más, porque ha estado haciéndolo continuamente, pero más incursiones en territorio sirio, tratando de provocar una conflagración mayor. Básicamente Israel en este momento se siente envalentonado de desestabilizar la región para lograr su objetivo estratégico de largo plazo, que es precisamente que Estados Unidos genere un conflicto directo con Irán. ¿Qué tan posible es que suceda en el corto plazo? Falta mucho por ver en cuanto a cómo se mueva Trump frente a un gabinete totalmente halcón. Yo diría que en este momento hay que esperar unas cuantas semanas más para ver cómo se desarrolla el plano diplomático, porque a final de cuentas Irán, que no tiene ninguna culpa en todo en toda esta fabricación, obviamente que también va a endurecer su posición diciendo el tratado era justo, nosotros nos comprometíamos a lo que ya siempre habíamos dicho, que es no desarrollar poderío nuclear militar, entonces no sabemos cómo responder ante la irracionalidad norteamericana. Interesante. Gracias, Carlos. Muy buen día, Edgar. Muy buen día, Carlos Ramírez Pau, el investigador de la Universidad de